Esta semana, que es la 9ª semana de nuestro estudio sobre el gran conflicto, vamos a conversar sobre el fundamento del gobierno de Dios. Esto es muy importante porque, contrario a lo que a veces la gente pueda pensar respecto a si se podría vivir sin leyes, en realidad debe haber una ley y lo hay para todo, y Dios no hará la excepción. De hecho, gracias a Él es que tenemos todas las leyes todas las demás leyes, tanto las físicas, naturales, como las morales que nosotros tenemos en nuestro planeta. Así que hoy vamos a descubrir un poco acerca de esto, de la ley de Dios durante esta semana. Y el tema para este día tiene que ver con el santuario y la ley. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude para descubrir cómo esto debería fortalecer nuestra fe, nuestra vida y ayudarnos a vivir la vida que Dios espera que vivamos. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, porque en ella encontramos constante crecimiento espiritual e intelectual. Y ahora te rogamos que nos ayudes a comprender el fundamento de tu gobierno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, este día domingo, me gustaría que comenzáramos quizás con un recordatorio que para nuestros hermanos, nuestros oyentes o aquellos que están viendo esta transmisión, un recordatorio de lo que ya hemos hablado. En Apocalipsis 11:19 se dice de que en el cielo se vio el arca del pacto de Dios. Y entonces, a partir de ahí, me gustaría hacerle esta pregunta. Como ya estudiamos que el santuario en la tierra era un modelo, una sombra de lo que había en el cielo, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que había un arca del pacto en el cielo? ¿A qué se refiere eso cuando hacemos la correspondencia con lo que había en la tierra? Correcto. Bueno, definitivamente creo que la palabra de Dios es muy clara con respecto a esto. Hay temas en la palabra de Dios que dan para mucha investigación, pero hay cosas que están bien claramente definidas. Si nosotros retrocedemos a lo que hemos estado estudiando, Dios le había pedido al pueblo que hicieran un santuario, que era una copia exactamente como usted lo mencionó, de lo que estaba en el cielo. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, que es un libro que lleva el desarrollo de toda la historia de la iglesia cristiana, y uno va viendo cómo el libro va desarrollando desde el inicio de la iglesia hasta la venida de Jesucristo y hasta la tierra nueva, nos damos cuenta que allí el texto que usted mencionó en Apocalipsis 11 me está diciendo que hubo un momento de la historia donde la mirada de los hombres se iba a enfocar en el santuario celestial. Amén. Y precisamente eso sucedió en octubre del año de 1844, o sea, sucedió después de las largas persecuciones en Europa contra todos los creyentes, cuando se predicó el mensaje del advenimiento y que ellos creían que Cristo venía, que la purificación del santuario era la venida de Cristo y Cristo no vino, fueron a la Biblia a buscar una respuesta y allí se dieron cuenta que lo que había sucedido era que en el cielo ahora iba a iniciar una fase especial del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Precisamente el arca del pacto. Ahora, ¿por qué se le llamaba arca del pacto? Porque la principal función de ese mueble era tener los mandamientos, que es lo mismo que decir el pacto. El pacto no lo pensemos en algo solamente teórico, Claro. de que Dios le había dicho al pueblo que él iba a ser su Dios, ellos eran su pueblo. No, el pacto se refería a esas 2 tablas de piedra. Y por eso noten ustedes que estas 2 tablas de piedra que Dios escribió con su propio dedo, los 10 mandamientos, era tan valioso que fue hecho este mueble para contener precisamente esas tablas de piedra, y que ese mueble fue conocido entonces posteriormente como arca del pacto. Así es. Precisamente por los mandamientos. Incluso todo el santuario, hubo momentos que en la Biblia encontramos que se conoce el tabernáculo del pacto. ¿Y cuál pacto? Bueno, el pacto es los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Así que los 10 mandamientos tienen una significación, una importancia tan grande. Recordemos que el primer
el primer mueble que había en el santuario, en el atrio, era el altar del sacrificio. El último mueble que encontramos al hacer recorrido en el santuario es el arca del pacto, donde está los 10 mandamientos o la ley de Dios. Así que esto es bien importante. La cruz, el primer mueble que representaba al final el sacrificio de Cristo, no anula la ley de Dios. Contrario a lo que algunos inducidos por la tradición, por el error, han creído que, bueno, Cristo murió en la cruz, ya no se necesitan los mandamientos. El santuario nos muestra que hay un lugar para ambas cosas. Y bueno, ahora quiero destacar ese punto con el hecho de que cómo vemos esa relación, porque cuando decimos que se abrió el arca, el cielo, el santuario del cielo, y se abrió el arca del pacto, y entendemos por lo que nos ha dicho que ahí están los 10 mandamientos, y cuando usted lee el conflicto de los siglos, ahí hay una clara cita que dice que la ley de Dios en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra eran una copia, si podríamos decirlo de esa manera. Surge la pregunta, ¿qué conexión entonces tiene el juicio en el cielo o el día de la expiación, que era el único día que se entraba al lugar santísimo, con la propia ley, con esa ley que está contenida en el arca del pacto? Muy bien, recordemos qué tiene la ley de Dios, qué es la ley de Dios. Nosotros podemos leer los 10 mandamientos y leerlos tan rápidamente que no logramos ver la belleza de lo que hay allí. Pero lo que la ley de Dios contiene es la manera como es Dios, o sea, el carácter de Dios. Los 10 mandamientos son un trasunto del carácter de Dios. En los 10 mandamientos encontramos la esencia de lo que Dios es. Dios es amor. Y encontramos que esos 10 mandamientos me están diciendo cómo amarlo a Él y cómo amar al prójimo. Y me están diciendo lo que Dios haría porque Él ama, o lo que Él no haría porque Él ama. Noten esto, es bien importante. Tiene que ver con el carácter de Dios. Ahora, ¿cuál es la relación entre el carácter de Dios, el juicio, el día de la expiación? Sucede que, recuerden ustedes, ¿por qué se necesitó todos los sacrificios? ¿Por qué se necesitó toda la muerte de animales? ¿Por qué se necesitó que el pecador, el oferente, llegara al santuario? Porque había pecado. ¿Y por qué había pecado? ¿Qué le decía que había pecado? Bueno, ¿qué determina que una persona ha pecado? Precisamente la ley, porque hay una ley. Si yo voy por la calle poniendo una ilustración moderna y de repente me para un policía y me dice, mire, usted es acreedor de una multa, yo lo primero que voy a preguntar, ¿por qué? Sí. Entonces, bueno, porque esta luz está dañada, porque hay una ley que dice que tiene que estar en tal condición. Entonces, noten ustedes, todo esto tiene relación, porque una ley quebrantada hizo necesario un sacrificio para poder pagar esa ley quebrantada. Y esa ley es la ley de Dios. Y sucede que en el arca del pacto, en la cubierta, esto lo estudiamos la semana pasada, pero hoy lo vamos a decir más claramente, en la cubierta estaba el propiciatorio. Allí una vez al año, en el día de la expiación, se depositaba sangre para la sangre que representa el sacrificio de Cristo. Ahí vemos nosotros una combinación entre la justicia de Dios, que es su ley, y la misericordia, su perdón, su gracia, que nos redime de la violación a esa ley. Así que esto es una conexión maravillosa. Definitivamente Dios tiene una ley, usted lo mencionaba al principio, no puede haber jamás un universo sin ley. Hay leyes físicas, pero también hay leyes morales. Creo que este es uno de los temas que Satanás más ataca, porque al final, si nosotros eliminamos la ley, es como eliminar a Dios, porque si yo elimino la ley de un país, yo estoy violentando. Si yo llego a un país y digo, no, aquí estas leyes no sirven, ¿qué estoy diciendo yo? Estoy diciendo que a mí no me interesan las autoridades de ese país, las personas. No solo es un libro. Si yo digo, no, la constitución de este país no sirve. O sea, yo estoy atentando, no contra un libro, no contra unas tablas. Estoy atentando contra la esencia de lo que, contra el sentido de humano por el cual fueron creados
esa ley. Entonces creo que es uno de los temas bien importantes porque Satanás definitivamente odia la ley de Dios porque es lo que hace ver que Dios es la autoridad última de todo lo que sucede en el universo. Y él no quiso obedecer a Dios, él quiso hacer su propia regla, así que ahora sabemos por qué tanto ataque a la santa ley de Dios. Bueno, y qué tremendo, porque durante esta semana vamos a abordar esos ataques que Satanás ha hecho y particularmente el ataque que ha hecho a un mandamiento que refleja o que recuerda una de las doctrinas más importantes de la Biblia, que es la doctrina de la creación. Pero eso lo iremos viendo durante la semana, así que le invitamos a que esté en sintonía de esta transmisión. Por hoy, pastor, me gustaría que pudiera orar por nosotros para que veamos esta luz. Me gustaba como usted lo decía. Comenzamos con el altar, sí, porque para todos nosotros es fundamental el altar de sacrificio. Sin la sangre de Cristo Jesús estaríamos perdidos irremediablemente. Pero eso no anulará jamás que la base del trono de Dios es su ley, porque además refleja su carácter. Que ore por nosotros para que podamos ver esa conexión y que podamos comprender que cuando alguien ataca la ley de Dios, en realidad está usando los argumentos del enemigo y debemos tener cuidado con eso. Así es, Padre. Gracias te damos, Señor, porque ahora vamos progresando en nuestro estudio de tu palabra, de tu enseñanza durante este trimestre, donde vemos cuál es la esencia de todo. Siempre eres tú, tu carácter, tu soberanía, todo lo que tú haces. Y sabemos, Señor, que en un momento eso estuvo en entredicho por un ser que tú creaste en el cielo, pero que finalmente ha trasladado esa rebelión aquí a la tierra. Vemos caos por doquier, porque no se siguen tus enseñanzas. Oramos, Padre, para que a nosotros nos dé sabiduría y abra nuestros ojos. Alguien está escuchando este mensaje, que abra sus ojos y pueda ver la belleza de tu ley, como encontramos en tu palabra, que en tu ley meditemos de día y de noche y podamos encontrar, Señor, el verdadero camino del justo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.